la personalidad o lo que ellos creen es que las cosas tienen que ser como ellos creen. Los controladores o a las personas con estas personalidades no les gusta que les pongan límites. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Les ha pasado que de repente escuchamos a alguien, no me controles? Ya te dije que no me digas lo que tengo que hacer. A ver, por favor, no me controles. El control, el control. Hoy tenemos, como siempre, con muchísimo gusto, Ana Mayra Gilbert. Bienvenida. Hola, Alfonso. Ana Mayra, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como te comentaba, el tema es hablar por qué controlamos, qué hay detrás de ese control. Y empiezo con una pregunta muy simple. ¿Cuál es la línea delgada entre controlar y poner límites? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mucho gusto a todos de saludarlos. Y bueno, creo que hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Poner límites significa contigo, ¿no? El tú decir hasta dónde esto no quiero o hasta dónde es tu límite de decir si quiero o no. Ok. Y controlar significa querer hacer que la otra persona haga lo que tú dices porque crees que es lo correcto, que es lo que se debe hacer, que es lo mejor para la otra persona, para la familia, para el trabajo, para la empresa, en fin. Pero ahí son cuestiones sumamente diferentes porque controlar es a través del otro, el límite es para mí. Pero, por ejemplo, la pregunta va porque frecuentemente escucho que hay gente que cuando empieza a poner límites, la otra persona lo toma como, a ver, no me controles. No, no te estoy controlando, estoy poniendo mis límites. Entonces, a eso es lo que me refería. O sea, si la otra persona que todo el tiempo te controla, sobre todo el caso de los narcisistas que hemos tocado el tema, en el momento que tú empiezas a poner límites, eso no es controlar. Sí, no. Bueno, a los controladores o a las personas con estas personalidades no les gusta que les pongan límites, ¿no? Obviamente no les gusta. Pero una cosa es poner el límite de, supongamos, ¿no? Que en pareja, en el caso de pareja, ella lo controla o al revés. Y entonces una de la pareja empieza a cuestionar, oye, ¿a dónde fuiste? Oye, ¿con quién? ¿A qué hora llegas? Eso no tiene que ver con límites, eso tiene que ver con control, ¿no? Ahora, si la pareja es como de, no sé, voy a ir a tal lado y la otra persona le empieza a cuestionar esto no quiere decir que le esté, o sea, cuando tú pones un límite es, yo decido hacer esto y decido no decirte, o sea, hay un límite entre tu independencia y tu papel como pareja o como empleado, como hijo, como sea, ¿no? O sea, como si fuera una casa, de la puerta para acá es mi límite, ¿no? Sí. Ok, está bueno. Oye, platícanos, perfiles, ¿hay perfiles de por qué la gente controla? ¿Hay heridas? ¿Hay carácter? Sí. ¿Qué hay ahí? Sí, bueno, en el fondo de estas personalidades controladoras, lo que hay de fondo pues es mucho miedo, ¿no? Mucho miedo. Entonces, generalmente pues son personas que han estado conviviendo, que tienen un papá, una mamá controladora, un abuelo, que lo aprendieron en casa, ese es por un lado, y por otro lado, bueno, que tuvieron una vida en la que tuvieron que controlar o se sintieron muy inseguros, ¿no? Una vida donde estuvieron muy solos, donde estuvieron en esta inseguridad de no saber si hay dinero o no hay dinero, si mi papá va a regresar o no, si van a venir por mí a la escuela o no. O sea, todo este miedo los hace que se vuelvan personas pues que necesitan controlar. O sea, obviamente detrás de una persona que controla hay una herida. Sí. Hay una herida, ok. Mencionabas algo de la época de nuestros abuelos. ¿Pudiéramos tomar como ejemplo los famosos patriarcados y matriarcados? Que desde la abuela controlaba y decía... ¿sí? Claro, sí, claro. O sea, ya es un tanto también como de comportamiento sí, es social. Que, puede ser, o sea, es aprendido. Puede ser a través de las heridas de la infancia, que fue un ajuste creativo que tú decidiste hacer,
o puede ser que aprendiste de mamá porque mamá o papá te controlaban tanto y tú aprendes que esa es la manera en la que se maneja la vida, ¿no? Y muchas veces es como, porque te amo, pues te controlo, porque creo que es lo mejor para ti. O sea, lo mejor para ti es que estudies, lo mejor para ti es que te duermas temprano, lo mejor para ti es que no salgas con esta persona, lo mejor para ti es... Y entonces en este control, pues, se implica mucho la manipulación, que es una de las herramientas de los controladores. Ana Mayra, una pregunta. El taller lo ha tomado gente que son directores o dueños de empresas. Entonces, el tema de controlar a los empleados, ¿cuál es esa línea que hay ahí de que quieren que todo salga perfecto y sufren, ¿no? Porque de repente tienen que correr hasta algún empleado. Sí, el problema con estas personalidades, que también eso es algo bien importante, no abrazar esta parte de soy controlador. No abrazar esa parte. Saber que es un rasgo de tu personalidad, pero que lo puedes quitar. O sea, hoy puedes ser controlador y si lo trabajas, puedes dejar de serlo. No es algo que seas, sino es algo que haces, ¿no? Entonces, para separarlo bien, porque hay veces que se abrazan con el soy controlador, no. Estás teniendo rasgos de controlador o estás controlando, que eso es diferente a ser un controlador. Cuando controlamos, ¿qué queremos? Bueno, pues que todo salga bien, que todo salga perfecto. Entonces, obviamente que en las empresas pues son estos personajes muy buenos porque lo que hacen es lograr que todo, o sea, tienen su lado positivo, que todo funcione, y justificable, que todos lleguen, ¿no? Porque dicen, sí, si no hago esto se va para pique. Claro, entonces, bueno, sí ahí hay que tener un balance, porque creo que si es, por ejemplo, de estos jefes que están todo el tiempo ahí checando que sí lo haces y que a qué hora llegas y que no, y que es demasiado castroso, pues lo que va a hacer es que va a tener un ambiente de mucho miedo y no va a resultar esto tampoco. Entonces, creo que todos los excesos son malos. Sí es cierto que un poquito de control, como de, más que de control, creo que es como de orden, ¿no? De orden, de estructura, está bien. De procesos. Cuando ya se va el orden, que se va mucho más a la cabeza y dejas de tocar lo emocional, que es lo que les pasa a quien va adoptando esta personalidad de controlador, es que todo se va a la cabeza y todo viene de una lógica. Entonces ya no contactan con emociones y al no contactar con emociones todo se vuelve sistemático. O sea, sistemático. Faltaste, pero ¿por qué faltaste? No puedes faltar o sea, no importa que tu hijo le haya pasado un accidente, no importa, tú tenías que venir, y entonces dejan de tocar con las emociones y eso pues los va dejando muy en solitario porque nadie quiere vivir con alguien que no es emocional, porque ni para empático, ¿no? Ni empáticos. Para el problema de la gente que es muy controladora o que toma esta personalidad es que, como lo decías hace rato, contactan con mucho sufrimiento, porque para ellos alguien que es emocional es débil. Entonces no les gusta la gente débil y no les gusta mostrarse débil. Y entonces pues es totalmente una vida de mucho sufrimiento y de mucha soledad, porque al final pues están muy amargados, porque en la vida si algo sabemos es que no podemos tener el control total, ¿no? Nada es controlable, habrán algunas cositas, pero muchas cosas, la mayoría no está en nuestro control. Entonces cuando ellos pierden este control, pues es como si perdieran parte de la vida, ¿no? Cuando algo les sale mal en el trabajo, cuando algo les sale mal en su vida, cuando empiezan a contactar con mucha amargura y mucho dolor, y es cuando se empiezan a quedar muy solos. ¿Cómo empiezas a soltar sin arrepentirte? O sea, imagínate el dueño de una empresa que dice, a ver, le voy a dar la oportunidad a esta persona y de repente las cosas no funcionan. ¿Cómo empiezas a soltar sin arrepentirte? Bueno, es que creo que es empezar a hacer estos ejercicios de flexibilidad que también son bien importantes en la parte cognitiva del cerebro, ¿no? Porque te empieza a ayudar empiezas a segregar también serotonina, oxitocina, y entonces empiezas a contactar un poquito con la felicidad. No van a salir las cosas como quieres, sí es cierto, pero al menos tienes una satisfacción. Entonces, a lo mejor no funcionó esto en el trabajo, pero por el otro lado le ayudaste a una persona. O sea, es contactar con la parte humana, creo, y emocional, algo que ayuda. Que ayuda mucho. Oye, el taller lo ha tomado muchas mujeres que se quejan de la suegra controladora, lo han tomado suegras que se quejan de la nuera controladora.
¿Qué hay más desde tu experiencia? ¿Suegras controladoras o nueras controladoras? Híjole, no, hay de todo. Hay desde hijos controladores hasta suegras controladoras. Y manipuladores, parejas. ¿no? También, ¿no? Claro, porque esa es una herramienta. También. Parejas controladoras. Hay hasta amigas o amigos controladores. Sí. O sea, esto no hay así que haya una persona. No. ¿Por qué? Porque la personalidad o lo que ellos creen es que las cosas tienen que ser como ellos creen. Y entonces tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, oye, no, la amistad es que si yo te hablo, me regresas la llamada. ¿Por qué no me regresaste la llamada? O ya no te hablé porque haciendo? no me contestaste, ¿no? Entonces empiezan a poner como entonces esta amistad no va a funcionar, ¿no? Cuando tiene que ver con ellos, te van como quitando tu personalidad. Entonces, sí hay que reconocerlo, porque si estás en una relación controladora o si estás controlando, pues hay que darnos cuenta que constantemente estás tocando esta frustración y esta incomodidad. En uno de los dos, yo creo, hijo, madre, nuera, yerno, yo creo que en uno de los dos tiene que caber la congruencia, ¿no? Y la sensatez, ¿no? Porque si caes en la guerra de poder, pues, caes en una guerra de poder y te vas a llevar a la familia entre las patas. Híjole, y es que lo que pasa es que los controladores o la gente que tiene estos rasgos va desempoderando a los demás, los va haciendo chiquitos también, porque les va haciendo creer como es que como tú haces esto no me amas tanto. Si me amaras, ¿no? Si fueras un buen hijo, si fueras una buena nuera, y entonces como usan muchísimo la manipulación, pues confunden y entonces vas perdiendo tu esencia, ¿no? Vas como esto de no, es que yo creo que no está bien esto que hiciste, que hayas ido, o que estés viendo a tus amigos, o que te marqué y no me contestabas, porque yo estaba preocupado. Lo que yo tenía es que yo estaba preocupado por ti, porque te cuido, porque te amo, y entonces en esta manipulación, pues sí caes en sí es cierto, ¿no? Pues sí, me estabas cuidando, cuando no. O sea, ahí es donde hay que poner el límite y decir, a ver, yo no te pedí que me cuidaras, no necesito que me cuides, no estaba haciendo nada malo, y a mí no me gusta esta sensación de sentirme controlado, ¿no? Que, bueno, esto es ponerle límite justamente, y esto generalmente lo sentimos en el cuerpo. O sea, cuando alguien te empieza a manipular, te empieza a querer controlar, empiezas a sentir el jalón en el cuerpo de como la incomodidad, y es ahí donde hay que poner el límite. Y bueno, cuesta mucho trabajo porque con esta manipulación sí crees que estás lastimando la relación, que estás lastimando a la persona, que no vas para el mismo lado, que no es justo, ¿no? Y pues te confunden muchísimo. Fíjate que una de las razones por las que quise invitarte a esta entrevista es porque la gente que toma el taller se da cuenta que algunos son manipuladores, otros son narcisistas, tóxicos, etc. Entonces sí hay un cambio en la gente que, híjole, no, espérate. Y sí me ha tocado ver gente que no es manipuladora y que lo único que está tratando de exponer con elementos de sustentar por qué controla o por qué no quiere perder el control. Sí, sobre todo la gente que tiene una empresa, ¿no? Entonces vale. Claro. Sí, tenemos que reconocer, y todos tenemos un poquito, o sea, todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos un control. Si no tuviéramos control, tendríamos el refri lleno y no sabríamos que ya se nos acabó tal cosa, ¿no? O no tendríamos un orden en la casa. Todo el mundo tenemos que tener un control, pero creo que también hay que tener esta balanza y decir, algo que yo siempre les digo a mis pacientes es como, a ver, ¿está en tus manos? ¿Esto es algo que depende de ti, que está en tus manos? Sí, hazlo. Si es algo que ya se lo delegaste a alguien, o que es de tu hijo, que es de tu pareja, entonces no está en tus manos y hay que aprender a soltar. Y a decir, pues no, sí me da miedo que a lo mejor no sé dónde está mi pareja, o me da miedo que mi hijo no le vaya a ir bien, que no sea la carrera, o me da miedo que me deje de hablar mi suegra o demás, pero siempre hay que reconocer, ¿está en tus manos? O sea, ¿es algo que tú quieres? Y si no, pues ir soltando, ¿no? Y lo más importante, creo yo, Ana Mayra, a ver si estás de acuerdo, que también hay consecuencias. Y las consecuencias no necesariamente son castigos, que ahí es un dilema, porque luego el hijo piensa que ya me estás castigando. No, hay consecuencias. O sea, si no cumples esto, hay consecuencias. Entonces, saber diferenciar
Claro. Castigos a Claro. consecuencias. ¿Cómo dirigirías una serie de recomendaciones a la gente que sufre el control, a los que la padecen? Bueno, a los que la padecen, primero pues sería reconocer que estás controlando. No, a los que la padecen de víctimas, o sea, a los ok. que controlan. Bueno, a los que Vas controlan. a hablar a los dos, ¿eh? Sí, bueno, a los dos. Primero es reconocer lo que te está pasando a ti, si eres el que tiendes a controlar, y quién a tu alrededor es controlador. O sea, hay que reconocer si viene de una mamá, de un papá, de tu pareja, quién es, ¿no? ¿Dónde lo has aprendido? ¿Dónde lo ves? Y creo que es empezar a reconocerlo y a soltar. Algo que ayuda mucho es la flexibilidad. Entonces empieza a hacer pequeños ejercicios de flexibilidad, como, por ejemplo, estacionarte en otro lado, que es algo chiquito, pero los controladores es mucho de yo llego a esta hora, y a esta hora, porque es lo que les hace sentir seguros. Entonces, decir, a ver, hoy me voy a estacionar en otro lado, hoy voy a hacer esta pequeña cosa diferente, hoy voy a soltar esto, hoy me voy a abrir a la posibilidad de soltar un poquito esto, de no hablarle, hoy voy a hacer el esfuerzo de que, aunque me dé muchísima curiosidad o quiero controlar a mi pareja, voy a soltar y voy a dejar, ¿no? A veces hasta en cositas chiquitas en la casa, que a la mamá le gusta que cada vez que agarran el micro, pongan la tapita dentro y el hijo la deja afuera, y entonces se vuelve soltar esas pequeñas cosas, cositas chiquitas que en verdad, a ver, no le van a hacer daño a nadie. ¿Quieres orden? Sí, pero pequeñas cositas para que empieces a trabajar esta flexibilidad en tu cerebro y empieces a poder retomar la empatía, porque la empatía es justamente algo que se va perdiendo cuando nosotros empezamos a controlar, es como te atropello, ya no me importa por lo que estás pasando, sino lo que yo quiero es que las cosas se hacen así, no me importa si tenías prisa, así se hacen las cosas y así deben de ser, y en esto vamos atropellando a la gente que queremos. Y finalmente, algo que dices, atropellar a la gente que queremos, entender que no estamos perdiendo, que no es una competencia, ¿no? O sea, a veces el controlador, y lo digo porque de repente mi hijo puede decir, a ver, papá, ya no me controles, es soltar, porque no es una guerra de poder. O sea, hay un momento, como bien dices, donde ya no está en tus manos, ¿no? Claro. Sí, una cosa es el límite, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablas de los adolescentes, y una cosa es que esta es mi casa y las reglas son estas y las tienes que cumplir, y otra es yo te voy a decir a dónde vas a ir, a qué hora, dónde sí puedes ir, con quién sí te puedes juntar y con quién no. O sea, eso no está en tu control, eso está en el de tu hijo. Que sí puede haber reglas. Claro, las reglas casa. son de tu casa, de la gente con la que tú convives, ¿no? Esto, o sea, tú sí tienes reglas. Lo que no está en tu control es lo que hay que soltar, ¿no? Que es lo que a veces, o lo que no son pequeñas cosas que no son tan importantes en verdad. Entonces, ir reconociendo las pequeñas cosas que sí podemos ir soltando y hacer este ejercicio. No, pues está interesante, sobre todo porque luego hay gente que piensa que al soltar va a perder el poder, va a perder el control, que es un signo de debilidad, que es un signo de ya no puedo, ¿no? Y finalmente creo que es un proceso natural, sobre todo en la familia, sobre todo en las relaciones, sobre todo con la madre y con la suegra, ¿no? O sea, la suegra, el suegro, ¿no? Sí, y sobre todo estas creencias que has formado de que solo hay una manera de hacerlo, solo hay una manera de lograr el éxito, ¿no? Hay gente que cree que solamente si se estresa y si es la única manera de que lo va a conseguir, solamente si es de esta manera lo voy a conseguir, y a veces no es así, ¿no? A veces tenemos esta creencia de, me encuentro mucho, por ejemplo, con papás que se tiene que levantar a las 7 de la mañana, estar activo porque es la manera y hay que trabajarle, y tal vez no. O sea, tal vez hay otras maneras y él puede hacer muchas más cosas de 10 a 12, ¿no? Más de lo que nosotros antes hacíamos de 7 a 3 de la tarde. Entonces, como abrirte pues a verlo de una manera diferente y saber que el fondo es un fondo de miedo. Es un fondo de miedo de fracasar, de que no lo voy a lograr, de que van a salir mal las cosas.
todo lo que es el control es lo que nos da la seguridad, ¿no? El tener control nos da seguridad. Entonces sí es importante sentirnos seguros, pero cuando ya es demasiado, imaginemos que ya no hay manera de que te muevas y entonces te empiezas a poner muy rígido y todo lo que es rígido se puede romper y tiene el riesgo de romperse porque no tiene esta flexibilidad. Entonces vamos construyendo esta personalidad rígida que al final pues lastima muchísimo. Me pones, ahorita comentabas lo de que finalmente cambia, ¿no? Y todo evoluciona, y me acordé de ese cuento que hacen sobre el pollo de Navidad o el pavo de Navidad, que de repente estaba la cena de Navidad, y dice, es que el pavo de Navidad tiene que ser de esta forma, y están en la cena, y de repente, a ver mamá, ¿le puedes decir a tu nieta que el pavo se hacía así? Y la nieta le dice, a ver abuelita, pues es que le hice lo mismo, nada más que mi mamá dice que no lo tengo, que tenía yo que cortar el pavo antes. Abuelita, ¿cómo se hace? Y la abuelita le dice, a ver, mijita, en mi época los hornos eran chiquitos y tenías que cortar el pavo porque si no, no cabía. Exacto. Pero si estás haciendo la receta, corazón, entero, así o en fracciones. O sea, hay cosas que finalmente se pueden cambiar, no cambian la esencia, no cambian el resultado. Y Sí, finalmente exacto. no te peleas con la gente, ¿no? Exacto, y es abrirte al ver las cosas diferentes, a que hay otros caminos, a que hay otras metodologías, a que puede haber 1000 opciones y te estás cerrando a que sea lo tuyo, ¿no? Y de veras a veces hay esta rigidez a tal punto que de verdad el día que llegan, he tenido pacientes que llegan a una cita de un masaje y llegan y les dicen, ay, ¿qué cree? Que me equivoqué con la agenda, no tiene su masaje, y hacen un, ¿qué? Destrozan casi el consultorio, porque ¿cómo es posible? Porque ya habían agendado, ya tenían puesto su masaje y después su cena y entonces cuando se les rompe todo, ¿no? O que llegan a estacionarse y hay alguien en su lugar y se ponen, y entonces se ponen súper violentos, y realmente es como, a ver, tampoco va a pasar nada si te esperas 2 minutos a que alguien salga de tu lugar, si reagendas tu masaje, tal vez no te tocaba esa vez, ¿no? O sea, como que vamos perdiendo la emocionalidad de la vida, el saber que la vida no es perfecta, ¿no? O sí, siendo imperfecta, ¿no? No, yo creo que sí. Ana Mayra, como siempre, agradecido de tu plática. Creo que el tema quedó claro. Los teléfonos de Ana Mayra están apareciendo durante la transmisión, la pueden contactar. Ella da terapia también vía WhatsApp, vía Zoom. Y bueno, de eso se trata, controlar o ser controlados, o entender que es el momento de soltar y empezar a ceder, ¿no? Empezar a flexibilizar el cerebro, que ayuda muchísimo. Bueno, pues Ana Mayra, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito. Muchísimas gracias. Gracias, Alfonso.